Comenzando el ejercicio 1 que me dice lo siguiente, el dragster de 600 kilogramos se desplaza a una velocidad de 125 metros por segundo, cuando el motor se apaga y el paracaídas de frenado se despliega. Si la resistencia del aire impuesta en el dragster por el paracaídas es F sub D igual a 6000 más 0,9 B al cuadrado en newtons, donde B está en metros por segundo, determine el tiempo requerido para que el dragster se detenga. Se brinda una imagen de el carro denominado dragster que está ahí y acá está su paracaídas. ¿Qué se indica en el enunciado? El dragster estaba con una velocidad inicial, por supuesto en este sentido, se le puede llamar B1 de 125 metros por segundo. Una velocidad inicial. Después el motor se apaga. En el momento que se apague, las llantas no van a ejercer ningún tipo de fuerza. Y en ese momento se despliega el paracaídas. Y el paracaídas va a ejercer una fuerza sobre el mismo carro, que se le está denominando F sub D. Fuerza es F sub D. Viéndolo en ese sentido, ¿qué otra fuerza va a ejercerse en el sentido horizontal? No hay otra, porque como el motor se apaga, no va a existir ninguna fuerza de tracción en las llantas. Ninguna. Simplemente el paracaídas se abre y aparece esta fuerza F sub D. No hay ninguna otra fuerza en el eje horizontal. No existe. Y el eje vertical no vale la pena analizar, dado de que no se nos dan, no es necesario analizar efectos de la normal acá o acá, porque no va a ejercerse ningún tipo de tracción en las llantas. No se indica nada de eso en el problema. Por tanto, lo único que es necesario analizar es el eje horizontal propiamente dicho. ¿Qué es lo que se puede hacer? Solo hay una fuerza, muy bien. Entonces, analizando al dragster en el eje X, ¿qué es lo que se tiene? Sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, X, va a ser igual a una masa por una aceleración en X igual. El sentido del movimiento es hacia la izquierda, hacia la izquierda. Vamos a asumir que ese es el sentido positivo. Perfecto. Positivo. ¿Qué es lo que se tiene ahora? Solo se tiene una fuerza y va hacia la derecha. Por tanto, sería negativa. Muy bien. En ese sentido, menos F sub D va a ser igual a la masa m por la aceleración del cuerpo en el eje X. F sub D ya se me indica como una función. Es 6000 más 0,9 por B al cuadrado. Todo en el sistema internacional, por supuesto. Menos 6000 más 0,9 veces la velocidad al cuadrado. Y esto va a ser igual a, ya solo se copia, masa por la aceleración en el eje horizontal X. Hasta acá simplemente se ha analizado al cuerpo, al auto, en base a su fuerza de que ejerce el paracaídas sobre el mismo. Se tiene 6000 más 0,9 por la velocidad al cuadrado, igual a la masa por la aceleración en X. ¿Qué es lo que se puede hacer llegando a este punto? La aceleración se la puede describir como la tasa de variación de la velocidad con respecto del tiempo. O vale decir
la derivada de la función de la velocidad respecto del tiempo. Una relación de cinemática muy importante. Si se reemplaza esta relación acá, se va a tener un diferencial de v sobre un diferencial de t. Acá se tiene velocidad. Velocidad con velocidad ya se puede integrar. Y el tiempo ya, bueno, depende de con qué vaya, puede integrarse solo siempre y cuando no esté acompañado de ninguna otra variable. Por tanto, aplicando esa idea, menos 6000 más 0,9 por la velocidad al cuadrado. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración de x en el eje horizontal, la cual resulta ser derivada de la velocidad respecto del tiempo. Listo. ¿Qué hay que hacer? Para resolver esta ecuación diferencial, todo lo que sea la velocidad tiene que ir con el diferencial de v, y todo lo que sea con el tiempo tiene que ir con el tiempo. Toda esta expresión es una sola, es un término, está con la velocidad. Esto podría ir acá a dividir, y ya se tendría una expresión solo en función de v. Y este dt puede ir acá, a este otro lado, y se puede quedar solito. Como es solo dt, se puede igual integrar siempre y cuando no tenga ningún otro tipo de variable. Por tanto, aplicando esa idea, menos el diferencial de t va a ser igual a la masa por el diferencial de v sobre 6000 más 0,9 veces la velocidad al cuadrado. Simplemente se ha llevado esto acá y el dt al otro lado. El negativo se conserva, muy importante, m diferencial de v. Todo lo que está en esta expresión está en función de v y está junto a su diferencial de v. Diferencial de v con v. La masa es constante, no interesa. Acá está solo el dt. Perfecto. Como no hay aquí ningún v o aceleración o cualquier otro tipo de variable, igual se va a poder integrar. Por tanto, llegados a este punto, ya se aplica la idea de la integración. Aplicando la integral, integrando, y acá lo propio, integrando, integrando. Una vez puestas las integrales, es importante poner los límites. Muy importante. ¿Desde qué punto hasta qué punto se va a analizar? Tanto para el tiempo como para la velocidad. ¿Qué es lo que indica el enunciado? Inicialmente hay una velocidad de 125. 125. Eso es para un tiempo 0. Para un tiempo inicial 0 hay una velocidad de 125. Muy bien. Acá se va a colocar el límite inicial, que sería b sub 1. b sub 1, b sub 1. Para un tiempo 0, porque es el tiempo inicial. Para un tiempo inicial 0, velocidad 1 de 125 metros por segundo. ¿Hasta qué punto se está analizando? Se indica determinar el tiempo requerido para que el dragster se detenga. Cuando se detenga, no se va a mover. Y si no se mueve, no tiene velocidad. Desde una velocidad inicial hasta una velocidad 0. Cuando se detenga. Por tanto, la velocidad final va a ser 0. Para un tiempo t,
para un tiempo t. ¿Qué es lo que se procede a hacer ahora? Aplicar la integral de esta función. Para ello, se va a utilizar la calculadora. Simplemente se procede a copiar la expresión 1 dividido entre 6000 más 0.9 por la variable al cuadrado. Esto va a ir hasta 0 desde una velocidad de 125. Por supuesto, es importante denotar de que se está utilizando el modo CAS para aplicar la operación. Ya se tiene la expresión propiamente dicha, 6000 más 0,9 por la variable al cuadrado diferencial de x desde 125 hasta 0. El resultado de esto es menos 1,35 por 10 a la menos 2. Volviendo a la hojita, una siguiente hoja, lo que se tiene al final es, esta integral es muy fácil, el diferencial de t se elimina directamente. Muy bien. Se tiene menos t, va a ser igual a la masa por el menos 1,35, 0,2 por 10 a la menos 2. La masa ya se la conoce, es 600 kilogramos. Por tanto, el tiempo ya se lo puede calcular. El tiempo directamente resulta ser 8,1 segundo. Y esta es ya la respuesta. El tiempo para el cual el dragster se va a detener es 8,1 segundos.